Éxodo 25:31 dice: y harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, o sea, de oro. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. En la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbre hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El versículo 31 dice que era de oro, que el candelero era de oro, puro y labrado a martillo. El oro hace referencia a la divinidad. El oro hace referencia a la divinidad. Y el candelero era de oro, pero no hace referencia a Dios el Padre, y sí hace referencia a Dios el Hijo. ¿Sí? Entonces era de oro porque Cristo es Dios. Y estamos hablando de que el candelero hace referencia, el oro hace referencia a la divinidad, ¿no? Y dice que fue labrado a martillo. Y esto nos habla de los sufrimientos. Ahora, entendemos que la iglesia fue ganada por Cristo porque Él sufrió y llevó nuestros pecados en la cruz. Entonces, vemos divinidad, vemos humanidad, vemos sufrimiento y vemos muerte de cruz. ¿Sí? Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá vemos en este texto representado la divinidad y la humanidad de Cristo, el sufrimiento y la muerte en la cruz. Lo que nos representan estas dos cosas, el oro y labrado a martillo. Esto es importantísimo entenderlo. Oro y labrado a martillo. Ahora la iglesia. La iglesia es la iglesia de Cristo. Y dice que la fe es probada. Y después de la prueba sale más brillante que el oro. Por eso el candelero es la figura de la iglesia de Cristo. Y ahora lo vamos a poder ver en detalles. Dice Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si Cristo sufrió, si a Cristo lo persiguieron, si a Cristo lo insultaron, ¿cuánto más a la iglesia de Cristo? Pero la iglesia saldrá más brillante que el oro mismo, porque así lo promete el Señor. Dice que el candelero tiene un pie también de oro, un pie de oro. Y el pie nos habla y nos da la imagen de
una iglesia en un lugar determinado. No es la iglesia universal de todo el mundo. Acá es específico, Dios siempre es específico. Habla de la iglesia en un lugar determinado. ¿Sí? En un territorio, que puede ser esta iglesia local está en Liniers. ¿Sí? Está en Liniers. Bueno, este es el candelero de Dios puesto acá. Nosotros tenemos influencia en las cuadras alrededor, con el Evangelio. Tenemos en las manzanas alrededor. Me atrevo a decir que hay hermanos y amigos que vienen a la mañana, que vienen desde zona oeste, y pienso que nos hemos extendido más allá de nuestros límites quizás, y el Evangelio puede ser que esté en otras zonas y ha salido de este candelero. El pie hace referencia a una iglesia local, a una iglesia en una ciudad, a un grupo de hermanos en una ciudad. Es como cuando un país es conquistado y otro pone su bandera, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que el reino de Dios está avanzando? Sabemos que el reino de Dios está avanzando porque Dios no pone su bandera, pone un candelero. Y el candelero sirve para iluminar. Y los encargados de llevar la luz es la iglesia de Cristo, somos nosotros, hermanos. Dice Mateo 16, Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades, hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hechos 1, 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La Biblia, cuando nos habla de la palabra iglesia o iglesia, hace referencia al cuerpo de Cristo. Es decir, todos los creyentes que han creído en Cristo y que lo han confesado como Señor y como Salvador. Pero cuando la Biblia hace referencia a la iglesia que está en Éfeso, por ejemplo, habla de los hermanos que están allí en Éfeso. Pablo acostumbraba así, a los hermanos que están en Éfeso. Y no hablaba de un edificio de 4 paredes, estaba hablando de una localidad. Ahí habían muchos hermanos y quizás habían muchas iglesias de construcción, pero él le hablaba a toda la localidad. El pie del candelero habla de una iglesia en una localidad en donde tienen influencia y llevan el Evangelio. ¿Sí? Es nuestra tarea, hermanos. Hay un ministerio que no se detuvo en todo el año, muchos no se detuvieron en todo el año y hay más ministerios para este año. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Bueno, llevar el Evangelio. Y este año lo vamos a llevar. Y tenemos que estar conscientes que este es el candelero, esta es la iglesia a la que pertenecemos y debemos ser luz acá. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por tanto, hermanos, la iglesia tiene el nombre del lugar donde está ubicada. De eso nos habla el pie del candelero. El segundo aspecto, la caña del candelero. La caña central, ¿sí? La caña central, yo no sé si por ahí tienen sus Biblias o después los buscan en Google cómo era un candelero, pero la caña central, de ahí salían los 6 brazos, de un costado y hacia el otro costado. La caña central es donde se sostiene todo y de la cual sale absolutamente todo lo que tiene el candelero. ¿Sí? De la caña central sale todo y es donde se sostiene todo lo que tiene el candelero. Entonces claramente podemos ver que la caña central se refiere al Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Es el hombre que escogió Dios para que sea el escogido de Él. Él es la cabeza, Él es la roca, Él es nuestro Señor. Y nosotros somos sus servidores. Nosotros somos sus servidores. Dice Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas estas cosas. Todas las cosas en Él subsisten, la caña central.
todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dice la palabra, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y nos da pie para el tercer elemento, que son los brazos. ¿Sí? Los brazos. Habíamos hablado del pie, habíamos hablado de la caña central y ahora los brazos, los 6 brazos que claramente nos dan a entender que son los miembros de la iglesia. Los brazos del candelero hace referencia al hombre, porque tenía 3 de un lado, 3 del otro, 6. ¿Sí? 6 es un número de hombre y además 6, el hombre fue creado en el 6º día. El hombre fue creado en el 6º día. Por eso vemos cómo tiene relación esto, ¿no? Los 3 brazos de un lado y 3 brazos del otro hacen referencia al hombre. Pero la caña central, que es Cristo, forma 7 lamparillas que luego las vamos a ver. ¿Sí? 6 es incompleto, pero 7 nos habla de plenitud. Nos habla de algo completo, de algo perfecto. El hombre es completo y perfecto cuando está con Cristo. Si no está con Cristo, el hombre no tiene absolutamente nada. Nosotros somos luz, pero porque Cristo es luz. Si Cristo no pone su luz en nosotros al haberlo aceptado como Salvador, nosotros no tenemos forma de iluminar, no tenemos forma de hacerlo. Pero al estar con Cristo, que Él es luz, entonces nosotros también tenemos su luz. Como decíamos, el número 7 representa en la Biblia la plenitud de Dios. Un trabajo que está hecho, un trabajo que está completo, un trabajo pleno. ¿Sí? Entonces ahora el hombre en Cristo está completo. Habíamos visto el pie, habíamos visto la caña central, vimos los 6 brazos, ¿sí? Que hablan de la humanidad, ¿sí? La humanidad que está unida a Cristo y que ahora está completa. Y vemos que también habían unas copas de almendro. Y las copas de almendro, que de hecho son 22, nos hablan de la autoridad que Cristo le otorgó a la iglesia acá en la tierra. La autoridad que Cristo le otorgó a la iglesia acá en la tierra. Hay un ejemplo en la palabra, en Números 17:7, en donde el Señor le otorga una muestra de autoridad de que Dios estaba apoyando a Aarón. Y dice que este pueblo estaba rebelde, no le quería hacer caso, ni a Aarón ni a Moisés, y le pidieron, ¿cómo sabemos que vos venís en nombre de Dios? Y dice la palabra que la vara de Aarón rejuveneció, refloreció, y dice que produjo frutos de almendra. Entonces el pueblo pudo comprender que el respaldo de Dios estaba en el ministerio de Moisés y de Aarón. Efesios 4:18 dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La iglesia tiene el respaldo de Dios, tiene el respaldo de Cristo, porque Cristo fue el que venció por nosotros en la cruz. Y ahora nosotros salimos a enseñar y salimos a predicar en el nombre del Señor. Él nos da la autoridad. Dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y eso que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Él mismo constituyó, les dio autoridad a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo le dio autoridad a la iglesia y nosotros salimos porque Él nos respalda, porque Él es el vencedor, Él es el que ganó nuestra salvación. Las manzanas
del candelero. Cuando hablamos de manzana, hablamos de un fruto de un árbol y la manzana en sí es el producto final, ¿no? Entonces la manzana nos habla de madurez espiritual. Cuando la gran mayoría de las personas de una congregación es madura, entonces quiere decir que hay una iglesia que es madura también. Entonces, dice la palabra, dice el relato de Éxodo, que nosotros debemos estar unidos a Cristo. ¿Para qué? Para poder llevar fruto. De hecho, en la caña central habían talladas 3 manzanas, de donde salían los 6 brazos. De dónde salían los 6 brazos para un lado y para el otro. En total, si uno cuenta, son 9 manzanas en el candelero. ¿De qué nos habla esto? De que todo comienza por permanecer en Cristo y dejar fluir su Espíritu Santo en nosotros. Todo comienza por permanecer en Cristo y dejar fluir su Espíritu Santo en nosotros. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Si no estamos arraigados a Cristo, hermanos, si no estamos arraigados a Cristo, es imposible llevar fruto del Espíritu. Y como les dije, el candelero tiene 9 manzanas. ¿Cuántos son el fruto del Espíritu? Son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ustedes dirán, no puede ser que haya tanta coincidencia, es que Dios hace las cosas así. Es perfecto cuando hace las cosas. No se contradice. Entendemos que para llevar fruto debemos estar arraigados a Cristo. Si queremos llevar el fruto del Espíritu, que son 9, entonces debemos estar unidos a Cristo. Entonces, vimos varias cosas, el pie, vimos la caña central, vimos los 6 brazos, vimos las flores de almendro, las copas de flores de almendro, vimos también, ¿qué más? Las manzanas, las 9 manzanas, el fruto que debe llevar el cristiano, el Hijo de Dios. Y también nos habla, y también vemos las flores del candelero. Las flores del candelero, hermanos, nos habla y representan la belleza de Cristo. La belleza de Cristo en medio de nosotros, lo que contemplamos de Cristo. Las flores representan la vestidura que Cristo quiere que sea manifestada en nosotros. ¿Dónde encontramos? ¿Cuáles son esas vestiduras? Bueno, en Apocalipsis 19:7, nos dice que las vestiduras, esas que son de lino fino, puro y resplandeciente, ¿qué son? Son las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Y en este sentido, Efesios 2:10 también dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, para acciones justas de los santos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Las flores nos hablan de las vestiduras que Cristo quiere que nosotros tengamos. ¿Cuáles son? Buenas obras. Las tenemos que hacer, las tenemos que ejecutar. ¿Sí? Están ahí para nosotros, para que nosotros podamos llevar y mostrar el carácter del Señor Jesús. También nos habla de las lamparillas. Las lamparillas eran casi, es la parte de arriba del candelabro, en donde había 7 lamparillas, 6 en cada brazo, y la caña central también tenía su lamparilla. La lamparilla era en sí el elemento que al prenderse fuego producía luz. No era para calentar el lugar, era para iluminar el lugar. Y las lamparillas no son como las que nosotros conocemos, que puede llegar a tener por ahí una vela de cera, no. Las lamparillas tenían una mecha o pábilo, ¿sí? Y se utilizaba como combustible aceite de olivo.
aceite de olivo. Y Dios da, si no recuerdo mal, en el capítulo 27, habla exactamente de cómo debían confeccionar este aceite. Y además, ese aceite debía ser santo, puro. Así debía ser el aceite. Las 7 lambarillas alumbraban en la parte superior de cada brazo. Y las lámparas representan el espíritu del hombre. Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Es decir, estas lámparas representan el espíritu de los hermanos que pertenecen a la iglesia, las cuales alumbran en cada uno. En cada uno alumbra. Y es encendida por el sumo sacerdote. En aquel tiempo el que encendía las lámparas y el que mantenía que eso nunca se apague era el sumo sacerdote. En este caso es Cristo en nosotros. Él enciende esa luz. Yo soy la luz del mundo, dice Juan 8. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Pero en Mateo 5 dice también, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras, hablamos de las flores, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Cristo es la luz. Cristo fue la luz en este mundo cuando caminó. Y ahora nosotros, nuestro transitar debe ser de luz. Vosotros sois la luz del mundo. Y nuestra luz no tiene que ser como una lamparita LED que la podemos tapar. Debe ser como el candelero que no se puede esconder de tan grande que era. No lo podían esconder. ¿Cómo puedes esconder un candelero? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El aceite en el candelero. El combustible usado para encender las lámparas, ese es el aceite de oliva machacado. Lo podemos ver en Éxodo 27:20. Este aceite de oliva machacado nos habla ¿de qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. El aceite es un símbolo de Cristo también. ¿Por qué? Porque Cristo mismo vivió la realidad de ser molido por nosotros. En el Getsemaní significa prensa de aceite. Él allí pudo experimentar esta aflicción de ser molido por nuestros pecados. Pero de esta forma y al morir por nosotros en la cruz es como luego al resucitar nos hace la promesa de que recibiremos poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos y seréis luz. Cristo tuvo que experimentar ser molido, como esa aceituna que necesitaba ser apretada para que salga aceite. Y así poder ser el combustible para que todos los días nunca se apague esa luz que estaba en el candelero. Y por último, hermanos, este es el elemento que más me llamó la atención, creo que es lo más práctico que puede haber para nosotros. Después de pasar por todos estos aspectos del cristiano y de la iglesia, las despabiladeras y los platillos de oro. ¿Qué es esto? Capaz que jamás le prestamos atención, pero yo sí le presté atención. Cuando yo preparaba el mensaje en aquel tiempo, no la estaba pasando bien. No. Y fueron estos dos elementos los que, con los que el Señor más me habló. ¿Qué son las despabiladeras
y los platillos de oro. ¿Para qué servían? Miren, es tan significativo. Eran utilizadas por el sumo sacerdote cuando el pábilo o la mecha de una lamparilla empezaba a brotar humo. Se empezaba a apagar. Se empezaba a apagar. Eran como una especie de pinzas y las tenían que hacer de oro. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios. Es una obra de Dios. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Cuando empezaba a humear, la sacaba, la ponía en el platillo de oro, la limpiaba, le sacaba todo lo que no servía, la volvía a embeber en aceite, la ponía en la lámpara para que siga alumbrando. 3 cosas me enseñó esto. Primero, el trato amoroso de Dios. El trato amoroso de Dios. Cómo con misericordia y con paciencia, más allá de lo que somos, de que muchas veces le fallamos y nuestra luz empieza a apagar. O desconfiamos de Dios en medio de la prueba y nuestra luz empieza a apagar. ¿Cómo Dios nos trata? Bien, porque Él es bueno. Y nos da una segunda oportunidad porque nos saca y nos restaura, nos limpia, para que volvamos a dar luz en este mundo. ¿Sí? La segunda cosa, me habla de confesión diaria. ¿Por qué? Porque el pábilo era algo que se iba a ir ensuciando y de a poco se iba a ir apagando. Pero sin embargo, la luz debía estar siempre prendida. Al sumo sacerdote no se le ocurría ni se le pasaba por la cabeza de que se apague una lámpara. De hecho, jamás, y no está descrito, jamás se apagó una de esas lámparas mientras estuvo allí el tabernáculo y mientras el sumo sacerdote entraba y estaba atento a esas lámparas. Porque además era un mandato de Dios, jamás debía apagarse. Entonces el sumo sacerdote se tomaba ese trabajo de limpiar y a nosotros nos habla de que día a día debemos confesar nuestros pecados. Y lo tercero, la iglesia. La iglesia a veces pasa por pruebas. Y como, no me acuerdo, a ver si lo marqué, en 1 Pedro 1:7, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual puede, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe de la iglesia también es puesta a prueba. Y es bueno. Es la forma en que Dios purifica la iglesia y la hace más reluciente, más resplandeciente. Y para que en el día de Cristo, cuando Él nos venga a buscar, tenga una iglesia radiante que pasó por el fuego y ahora es más perfecta. Así que, hermanos, yo los invito a poder no solamente saber, sino contemplar de que para que todo esto funcione a la perfección, hermanos, es necesario que llevemos una vida de santidad, de confesión de pecado, para que el fluir del poder del Espíritu Santo no se detenga en nosotros y tampoco se detenga en la iglesia, y sea una iglesia poderosa. El salmista decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, mis hermanos, que esto puede haber servido como un pantallazo de lo que es la Iglesia de Cristo, quizás punto de partida para profundizar un poco más, pero no solamente eso, sino para contemplar y poder estar a la altura de lo que Dios nos manda y nos exige en su palabra para su gloria y para su honra. Que el Señor bendiga.